¿Cómo está, iglesia? Sí, se nota, ¿eh? ¿Cómo está? Bendecido, gloria al Señor. Este, Prepare mientras su Biblia, por favor, en dos versículos importantes. Ahí ponga un separador. Primero en Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Y el otro lo pone en Romanos capítulo 12, versículo 18. Vamos a tener estos dos textos a estudiar. Romanos capítulo 12, versículo 18. Gloria al Señor. Dios es bueno. Vamos a hacer una oración. Antes, póngase de pie, por favor, para hacer la oración y dedicar este momento, este tiempo exclusivo a escuchar la palabra del Señor. Amén. Dice la Biblia que hay tiempo para todo y vamos a este tiempo a dedicarlo para escuchar la palabra del Señor. Ore conmigo, Señor, te damos muchas gracias, mi Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque has sido fiel, has sido bueno con nosotros, con tus hijos. Y hoy, Señor, pedimos que tu palabra siga hablando, Señor, a cada corazón, a cada vida, Señor, que redarguya, Señor, lo más profundo de nuestro ser y que podamos hoy ser, Señor, edificados, confrontados y que puedas revelarnos, Señor, tus propósitos en este día. Te damos muchas gracias, mi Dios amado. Recibimos tu palabra con amor, con disposición, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer el primer versículo, Romanos capítulo 12, versículo 18. Dice la palabra del Señor: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. ¿Sí dice lo mismo? Ocupe su lugar, por favor. Como se ha dado cuenta, mi esposa ha predicado sobre los temas que vienen en la escuela, en la EBDB. Y hoy va a ser, o el tercer tema es: mis relaciones personales importan. ¿Sí? ¿Cuáles son estas relaciones personales? Las relaciones con nuestra familia, con nuestros amigos, con los compañeros de trabajo. Esas son las relaciones personales, y las relaciones personales importan. ¿Sale? La meta de esta lección es que nosotros podamos reflejar el amor de Dios en cada una de nuestras relaciones personales. Quisiera que veamos, hermanos, algunos textos. Por ejemplo, la Biblia dice, hermanos, que en cuanto dependa de vosotros, o en cuanto dependa de usted y de mí, debemos estar bien, debemos estar en paz con los demás. Y que nosotros podamos entender y cómo, en esta manera, entender y saber cómo podemos mantener esas relaciones bien. Primer punto, para mantener esas relaciones personales bien, primer punto es que debemos perdonar. Diga conmigo: debemos perdonar. La palabra deber es algo a lo que significa algo a lo que estás obligado a hacer. Deber es una obligación, no es una opción a elegir. Deber es algo que tienes que hacer. Leer la palabra del Señor
no es una opción que los cristianos tengan. Es algo que tenemos que hacer. Entonces, perdonar, hermanos, es algo que debemos hacer. Vamos a Mateo capítulo 6. Vamos a leer el versículo 14. ¿Cómo nosotros podemos mejorar esas relaciones personales? Dice la palabra del Señor, versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cristo vive. En eso se basa hoy el tema, más que nada en el perdón. En otra versión dice, si ustedes perdonan a otros si ustedes perdonan a otros que les han hecho, Dios, su Padre que está en los cielos, los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, Dios tampoco los va a perdonar. Los va a perdonar. Es posible, iglesia, amado hermano, hermana, que en alguna etapa de tu vida alguien te haya lastimado, alguien te haya herido, alguien haya hablado mal de ti y te pudo hacer sentir mal. Quizá eso te rompió el corazón, hirió tus sentimientos. Tal vez ustedes en esta semana experimentaron eso, alguien habló mal de ustedes, lo hicieron sentir mal. Tal vez fue hace algunos meses o quizás años de que alguien te hizo un mal, de que alguien te hizo daño. Y ha llegado hoy el tiempo en que tú tengas que perdonarlo o tengas que perdonarla. Simplemente la ecuación es facilísima, hermano. Si tú perdonas, Dios te perdona. Si no perdonas, Dios no te perdona. ¿Es fácil perdonar? ¿Es fácil decir, bueno, me hizo daño, me lastimó y lo perdono? No es fácil. No es fácil que tú puedas decir, lo perdono por todo el mal que me hizo. Lo que sí, hermano, estoy seguro es que tienes a un Dios que te va a ayudar a llevar esa carga, a perdonar, a sanar esa herida y que puedes salir adelante tú, tu familia, todo tu alrededor puede salir adelante si tú perdonas. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15 lo leímos. En otras palabras, hermanos, o más bien en la versión interna, la Nueva Traducción Viviente dice, si queremos recibir la misericordia de Dios, debemos estar dispuestos a extender esa misma misericordia a los demás. ¿Por qué debemos perdonar? ¿Por qué debemos perdonar? Beneficios del perdón. Porque amamos a Dios. Número 1, porque amamos a Dios. Número 2, porque queremos obedecerle. Y como les decía, ¿cuál es el deber de un estudiante? Pues estudiar, sacar buenas calificaciones, pasar sus exámenes. ¿Cuál es el deber de un trabajador? Hacer su trabajo durante 8 o 9 horas y cumple con su tarea. ¿Cuál es el deber de un cristiano? Perdonar. Nuestro deber es perdonar, dice. ¿Por qué debemos perdonar? Perdonar, hermanos, ofrece grandes e importantes beneficios,
tanto para la salud física como para la salud mental. ¿Sí sabía usted eso? Perdonar reduce el estrés, reduce la ansiedad. Perdonar mejora tu presión arterial, le da mejor salud a tu corazón. Incluso, hermano, perdonar fortalece nuestro sistema inmunológico. Perdonar mejora tus horas de sueño, sube tu autoestima. Perdonar, hermano, te lleva a estas relaciones más sanas. Cuando tú perdonas, liberas a esa persona que has estado cargando por meses o por años o por décadas porque te hizo mal. Y entonces tú puedes ser libre de toda amargura, de todo rencor. Si tú perdonas, vas a permitirte un crecimiento personal. Si tú perdonas, vas a permitirte un crecimiento ministerial, un liderazgo más fructífero, un liderazgo más eficiente. Por eso debemos perdonar. Diga conmigo, es por eso. Por eso debemos perdonar, hermanos, por todos esos beneficios. El perdón, hermano, es un sello de la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Perdonar es un sello de gracia que recibimos y que ahora nosotros debemos dar a otro. La medida en que nosotros perdonamos es la medida en que nosotros seremos perdonados. La Biblia dice, vamos a otro versículo, capítulo 18 de Mateo. ¿Por qué debemos perdonar? Ya les dije. Y también hubo un apóstol de Jesús que le preguntaba, bueno, está bien, ya entendí, debemos perdonar. Y Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar? Como dice la ley de Moisés, como dice la palabra, 7 veces. Vamos a este versículo. Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, ay, Pedrito, chulo, inocente. No te digo 7 veces, dice, sino hasta 70 veces 7. Algunos escritores dicen, tú tienes que perdonar a tu hermano 490 veces. Cristo vive. 70 por 7 son 490. Entonces, ¿cuántas veces debemos perdonar a nuestros hermanos que nos hacen mal? 490 veces. Ay, hermano, es que esa hermana ya no me la hizo 1, ni 2, ni 3, me la ha hecho como 4 veces. Yo ya no la puedo perdonar. 4 veces y ya no puedes perdonar. Ese es tu límite, ese es tu tope, 4 veces. Ni a tu esposo ni a tu esposa que amas tanto lo has perdonado 490 veces. Amén. Le aseguro que yo no he perdonado a mi esposa por todas las que me hace. No he perdonado a mi esposa ni ella a mí más de 490 veces. Si lo amamos y nos ama y no nos ha perdonado esa cantidad. Entonces, ¿cuál es nuestro límite? Tu tope realmente es que ya me la hizo varias veces, ya no puedo perdonarlo, ya no puedo perdonarla. Por eso le dice el Señor a Pedro, no te digo 7, 70 veces 7. Y este es un deber que todos los cristianos debemos tener. Ajá, amén, sí, hey. Es un deber que todos los cristianos debemos desarrollar, perdonar una y otra y otra y otra vez. Vamos a seguir leyendo el texto, hermano. Porque también esta enseñanza a mí me encanta, hermano, estos versículos que podemos desmenuzar, saborear,
ver, masticar, como dice la palabra, escudriñarla. Dice el versículo 23. Por lo cual, ahí aparece en su Biblia como un título, dice los dos deudores. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante. Me encanta esta palabra, hermano, cuando Jesús quiere enseñar esto, el perdón. El reino de Dios es semejante a lo que les voy a platicar. El reino de los cielos es semejante a lo que van a escuchar a continuación. Jesús les estaba diciendo, esto que voy a decirles es igual o es semejante en el reino de los cielos. Dice, había un rey que quiso hacer cuentas ¿con quién? Con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Cuánto les debía? A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿movido a qué? Le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Cuánto le debía? Y haciendo de él, o sea, se fue contra él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, misma escena, lo mismo que hizo él a su señor, dice, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Entonces dice la Biblia que viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Cuánto le perdonó? 10,000 talentos. Dice, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Dice, ¿no habías hecho tú también misericordia con tu consiervo como yo la tuve contigo? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y Jesús se refiere otra vez a esto, a la palabra semejanza. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonas de todo corazón, cada uno a sus hermanos, sus ofensas. Jesús le dice, es semejante. Y ahora dice, así también será con vosotros. Pero dice algo importante, si no perdonas de todo, ¿qué? Corazón. Si no perdonas de todo corazón. Regresemos al versículo 25. Digo que me gusta a mí desmenuzar así, saborear estos versículos. Dice a este hombre, 24, perdón. Y comenzaron a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10,000 denarios. Para que nosotros podamos comprender un poco el valor o la deuda tan grande que tenía este hombre, todo lo que le perdonó. Dice versículo 25, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Hasta en los esclavos, hermanos, hay niveles. ¿Sabía eso? No sé si alguno ha visto esa película de Gladiador con Russell Crowe, la Gladiador 1. ¿Cuántos mundanos la vieron? Digo, ¿verdad? Esa película, hay una escena donde llegan algunas personas a comprar esclavos. Y obviamente los esclavos más fuertes, más altos, más grandes, así como lloviznando, así fuertes, costaban más, eran de más valor. Y los esclavos ahí más flaquitos, más chaparritos, pues eran más baratos, perdón. Ahora de cuenta un gladiador, pero de Temu.
Sí, eran más baratos. Entonces, dice la Biblia que este hombre, este amo, dijo, bueno, no tienes dinero, no tienes casa, no tienes bienes, no tienes carros con qué pagarme, entonces te voy a vender. Pero sabes que no vales tanto como para pagar mi deuda. Ese hombre no valía tanto como para pagar la deuda de él que tenía. Dice, entonces voy a vender a tu esposa también. Y como no me la pagan por kilos, dijo, voy a vender también a tus hijos. Tenía que vender su vida, vender a su esposa y vender a sus hijos. Hermanos, hermanas, comprendan esto, comprendamos esto. Las deudas no solo te afectan a ti, afectan a tu esposa, a tu esposo, afectan a tus hijos. Y de verdad, hermano, que yo estoy orando para que, pues en Roca de Salvación haya hombres y mujeres sin deudas. Gracias, pastor, por su apoyo. Estoy orando porque la Iglesia de Salvación haya hombres y mujeres sin deudas, aunque yo sea el primer endeudado, pero Dios va a hacer una obra grande en nosotros. Amén. En la iglesia, en la casa, en nuestros hogares. Gloria al Señor. Entonces decíamos que este hombre dijo, bueno, te voy a vender a ti, a tu esposa y a tus hijos. El amo quería que le pagaran su deuda. En el versículo 24, cuando dice que le trajeron un hombre que debía, ¿cuánto dinero? Otra vez, 10,000 talentos. En la Biblia, un talento era tanto una unidad de peso para los metales más valiosos. Regularmente o frecuentemente, peso de la plata y peso del oro. Y esto describe un valor monetario. En el Nuevo Testamento, un talento realmente era una suma de dinero muy grande. Un talento equivalía a 6,000 denarios. Diga conmigo, un talento equivale a 6,000 denarios. Un denario, hermanos, es una moneda que representa el salario de un día para un trabajador. En la palabra de Dios, dice en Mateo 20, que Jesús usa la parábola de los obreros de la viña. ¿Usted lo recuerda? Aquellos que dice el Señor, el amo, voy a trabajar, si tú trabajas, si tú me vas a trabajar hoy, te voy a dar un denario. Dice la Biblia, sin importar la hora en que empezaran, algunos empezaron a las 8 de la mañana, otros a las 12 del día, otros a las 4 de la tarde y salían a las 6. Y el Señor les dijo, les voy a dar un denario. Y a todos les pagó por igual. Un denario es igual a un día de salario. Un talento equivale a 6,000 denarios o 6,000 días de salario. Si el siervo hubiera sido de piel bronceada y de ojos tapatíos, o sea, si el siervo hubiera sido mexicano, ¿sabe cuánto está el salario mínimo el día de hoy en México en el 2025? El salario mínimo es de 278.80 pesos. Es decir, un talento sería la suma de 6,000 denarios y 6,000 días de trabajo. ¿Sabe cuánto suman 6,000 días de trabajo? Se lo voy a decir. 1,672,800 pesos. Un talento es igual a 1,672,800 pesos. Entonces, hermano, un talento es igual a 16 años y 3 meses trabajando. Si yo quisiera juntar un talento para comprarme una casita, tengo que trabajar 16 años con 3 meses y todo el salario mínimo ponerlo en una cuenta.
¿Y cuánto le debía el primer deudor? ¿Un talento? 10,000 talentos. 10,000 talentos. Esto equivale a una suma o un valor de 11 cifras. Casi 17 billones de pesos. Por eso me gusta traer esos textos desmenuzados y traerlos a nuestro tiempo contemporáneo, ¿sí? Casi 17 billones de pesos. Este siervo debía a Coppel, a Electra, a la surtidora departamental, debía, hermanos, al Banco Azteca, al Banorte, le debía todas las tarjetas de Bancomer, debía al de la tienda del Güero, él debía 17 billones a tanta gente y sus deudas eran en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Y sabe lo que hizo él? Bueno, le pidió a su patrón, le pidió a su amo, juntó 17 billones de pesos y les pagó a todos. Ahora la deuda que él tenía era a un solo hombre, a un solo Señor. Y usted se queja con que le debe 10,000 pesos a Coppel. Este hombre sí que sabía endeudarse. Este hombre sí que sabía pedir fiado. Algunos también, ¿verdad? Pero... Y yo pensaba, hermanos, como que el Señor Jesús ahora sí se pasó con este ejemplo con sus discípulos. Como que el Señor sí, esta vez sí echó ahí al fondo a este pobre esclavo. 17 billones. Yo le preguntaba al Señor, bueno, ¿por qué Jesús daría este ejemplo tan exorbitante de cantidad, tan grande? ¿Por qué, hermano? Porque la deuda incalculable del primer siervo representa los pecados que hemos cometido contra Dios. Esa deuda incalculable, esa deuda impagable, es la misma deuda que tenía la humanidad para pagarle a Dios. Una deuda tan grande que nosotros mismos no podíamos pagar, pero Jesús, por amor a ti, por amor a mí, a través del sacrificio de la cruz, Él pudo pagar nuestra deuda a precio de sangre. Para que usted y yo pudiéramos ser salvos, para que usted y yo no tuviéramos que pagar nada delante de Dios, simplemente creer y confesar que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Jesús utiliza esta cifra tan grande y tan imposible de pagar para resaltar la inmensa deuda que usted y yo tenemos delante de Él. La magnitud tan grande del perdón que nosotros recibimos por medio de aquel que por amor, que aún siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. Dice la palabra del Señor, y tomando forma de siervo. Ese siervo que debía tanto, ese siervo que no podía pagar, Él tomó el lugar de ese siervo. Dice la palabra, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Pero ese siervo, hermano, tuvo una gran recompensa. Jesús, tomándose el lugar de siervo y humillándose por usted y por mí, tuvo una gran recompensa. Dice el versículo 9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, que Jesús es el siervo que pagó mi deuda, que Jesús es el siervo que tomó mi lugar. Jesús es el siervo, hermano, que se humilló para que usted y yo no nos humilláramos y no muriéramos en el pecado.
La deuda era tan grande que cuando Jesús la cargó, estando crucificado, dijo también: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús en la cruz, hermanos, demostró su gran amor, y en este acto también decía: Padre, no tomes en cuenta sus pecados. Padre, perdónale sus deudas, que yo voy a pagar por ellos. No solamente está diciendo: Padre, perdónalos. Está diciendo: Padre, yo estoy aquí por ellos, para limpiarlos, para restaurarlos, para darles vida eterna. No tomes en cuenta lo que ellos hicieron. Toma en cuenta lo que yo estoy haciendo por ellos. Y hay un dato importante, hermanos. Cuando la Biblia dice que Jesús estaba en la cruz del Calvario, estas eran una de las 7, o son una de las 7 palabras en Semana Santa o el Viernes Santo. Y la primera es esa: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y hay algo importante, hermanos, porque Jesús realmente cargó con todo el pecado de la humanidad. Dice la Biblia que Dios es santo. Amén. Él no puede, o el pecado no puede convivir con Él, no puede llegar el pecado a Él. Él es luz, y Él es luz, y no hay oscuridad que pueda acercarse a Él. Dios es santo y el pecado no puede estar con Él, ni cerca de Él. Entonces la palabra del Señor dice que Jesús, estando en la cruz del Calvario, cuando ya estaba con todo el peso del pecado que estaba cargando por ti y por mí, todo el pecado sobre sus hombros, Jesús realmente cargó con ese pecado en su cuerpo. Dice la Biblia que Jesús mismo dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando Jesús cargó con ese pecado, Dios se apartó de él. Dios no puede convivir con el pecado. Dios Padre se apartó de él, y Jesús mismo dijo: ¿por qué me has abandonado? Porque cargó tus pecados. Porque cargó mis pecados, porque cargó los pecados de mis padres, de mis abuelos, de mis hijos, de mis nietos. Él cargó con los pecados de toda la humanidad. Dios realmente cargó con tus pecados. Jesús cargó con tu pecado. Jesús pagó tu deuda. Pero qué alegre que me pone eso. Jesús pagó nuestras deudas. Jesús nos enseña a nosotros, a sus discípulos, sobre la importancia del perdón ilimitado a través de este tipo de historias o de parábolas. Y las consecuencias de no perdonar, hermanos. La parábola, Jesús demuestra que Dios nos ha perdonado una deuda que nunca nosotros podíamos pagar solos: la deuda del pecado. El perdón, hermanos, es fundamental en el reino de Dios. Amén. Diga conmigo: el pecado, perdón, el pecado, no diga eso. Diga conmigo: el perdón es fundamental en el reino de Dios. Hermano, perdóneme si me equivoco. Que estamos hablando del perdón, perdóneme por equivocarme. No soy perfecto. Dijo un hombre: yo nunca me equivoco. La única vez que me equivoqué fue cuando pensé que me había equivocado. Todos somos humanos, todos nos equivocamos, todos tenemos errores. Y a esto vamos. A esto voy. El perdón es fundamental en el reino de Dios. Ay, no, es que si va esa hermana a esa reunión, yo no voy. Si va ese hermano, yo no voy. Cristo vive. Hermano, yo me pregunto, le decía la semana pasada en la clase, si no se pueden ver en la iglesia, ¿se van a poder ver allá en el cielo? Si no se puede ver en la iglesia 2, 3 horas, ¿se va a poder ver en el cielo por toda la eternidad? Cristo vive. Aquí nada más hay de 2 sopas, ¿eh?
O no entra usted, o no entra ella, o no entra ninguna, más bien tres. Porque el perdón es fundamental en el reino de los cielos y debe ser practicado de manera incondicional una y otra y otra y otra y otra vez. Dice la palabra del Señor en Colosenses 3:13: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Este es un texto importante a resaltar, hermanos, para mejorar nuestra vida como cristiano o también para mejorar nuestras relaciones personales. Perdona, dice, sean comprensivos con las faltas de los demás. Comprensivos, se equivocó, ni modo, me habló mal, lo perdono. No me saludó el pastor, que el Señor lo perdone. No, yo lo perdono, ¿eh? Tenemos que perdonar. Es una práctica que debemos hacer. Pero también hay un concepto que va junto con el perdón. Y este concepto es la reconciliación. El perdón y la reconciliación van juntos, siempre. La reconciliación quiere decir, o más bien la reconciliación requiere acción. No es suficiente esperar pasivamente a que las cosas mejoren por sí solas. Por eso el apóstol Pablo escribió el versículo que leímos al principio: en cuanto dependa de ustedes, estén bien, estén en paz con los demás. El perdón es dejar o soltar a la persona que te hizo daño. La reconciliación te lleva a una acción, a restaurar esa relación. Pablo escribió esta carta a los romanos con el propósito de unificar a la iglesia, con el propósito de explicar el evangelio de Cristo. La epístola de los Romanos es considerada una de las mejores cartas o de las más importantes para mejorar las relaciones personales entre iglesia, en el trabajo, en cualquier lugar donde vayamos, porque es un evangelio de transformación. Un cristiano, la primera transformación que debe de tener es perdonar, pedir perdón y perdonar. La palabra del Señor dice en Isaías 1:18, dice: venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo le pregunto, iglesia, si el día de hoy nuestro amo, nuestro Señor, nos dijera: vengan, vamos a hacer cuentas. Si nos llevara a su presencia hoy, que nos diga: ven, vamos a hacer cuentas. ¿Cuánto le deberíamos? ¿10,000 denarios? ¿10,000 talentos? ¿100 denarios? Yo le debo como 2, 3 pesitos. Así. Si el Señor nos llamara, si nuestro amo nos llamara a hacer cuentas, ¿cuánto le deberíamos? ¿De cuánto ascendería nuestra deuda? ¿Sabe cuánto le debía el segundo siervo? Dice que dice 100 denarios. 100 denarios igual a 27,800 pesos. Es lo que traigo yo en la bolsa, ¿eh? Es lo que le debía. Y no pudo perdonar esa deuda. No quiso perdonar. En otra versión dice de esta manera, mismo de Isaías 1:18. Dice: vengan ahora, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como el rojo escarlata, quedarán blancos como la nieve. Lo maravilloso, hermanos, que si Dios nos llama hoy a su presencia o a hacer cuentas,
Hoy tenemos la oportunidad de acercarnos delante de Él por medio de Jesucristo y creyendo y teniendo fe en que Él es el único camino al Padre. Podemos decirle: Señor, quiero ponerme a cuentas. Quiero pedirte perdón, Señor, por todo lo que he hecho. Hoy podemos pedirle perdón a Dios. Y si nos llama hoy Él a su presencia, hoy por la noche o mañana o no sabemos cuándo, pero el día que nos llame, poder decir: Señor, gracias porque pagaste mi deuda. Gracias, Jesús, porque pagaste mi deuda, porque pude entrar al cielo. Hoy tenemos esa oportunidad, hermanos. Pongámonos a cuentas ahora con Dios. Hermano, hermana, es algo que no puede esperar. Es algo que no puede esperar. Pongámonos a cuentas hoy. No sabemos si vamos a durar el día de mañana. No importa cuántos años tengas, si Dios quiere hacer cuentas, hoy mismo nos puede llevar. No puedes esperar otro día. Dijo una vez, escuché más bien de una vez de Alberto Motesi, que decía: irse de la iglesia sin haber aceptado a Jesucristo es como un suicidio. Si tú te vas de esta iglesia, de este lugar, sin haber reconocido a Dios como tu Señor y Salvador, es como un suicidio. Hoy es el día que hizo el Señor para salvación. Hoy es el día que hizo el Señor para pedir perdón. Hoy es el día en que tú y yo podemos acercarnos a Él. ¿Cómo podemos estar bien con Dios? Primero, confesando nuestro pecado delante de Él. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Si no confesamos nuestros pecados, no podremos avanzar. Dice la palabra del Señor en Proverbios 28:13: el que encubre su pecado no prosperará. El que encubre su pecado no avanzará. Mas el que lo confiesa y lo abandona para siempre hallará misericordia. ¿Usted ha pedido perdón alguna vez? A quien sea. Un perdón sincero. ¿Reconoce que se equivocó y pide un perdón sincero? Porque un cristiano dice la palabra que debemos de perdonar de todo corazón. Un perdón sincero. No ha hecho de como esos que dicen: perdono. ¿Ya se lo sabían? Perdono, pero no olvido. A mí el que me la hace, Cristo bendito, esos versículos se la saben. A mí el que me la hace, me la paga, porque seré manso, pero no menso. Su nombre. No, un cristiano debe pedir un perdón sincero y perdonar sinceramente. Olvidar lo que te hizo. Dios se encargará. Dios hará lo que tenga que hacer. Pero usted ha pedido perdón sinceramente. ¿Sabes qué, amor? Me equivoqué, perdóname. Yo he tenido que pedirle perdón hasta a mis hijos. El que encubre su pecado no prosperará. Y hay un versículo más, o más bien segundo, dejemos que el poder de nuestro Dios transforme nuestra vida. Primero es confesar nuestros pecados, que Él nos perdone, y segundo, ya le pedimos perdón, ahora que Él haga su obra en nosotros. Salmo 51:7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Cuántos prietitos no quieren ser más blancos? ¿Cuántos pecadores no quieren ser blancos delante del Señor? En la Biblia dice:
purifícame con hisopo. Y aquí hay algo maravilloso también, hermanos, dice que en la Biblia el hisopo era una planta usada principalmente como símbolo de limpieza y purificación en algunos ritos. Con Israel lo usaba también cuando rociaron las casas. El hisopo tenía un uso práctico para rociar y para limpiar. Se usaba para lavar o para llevar más bien a un estado de pureza. Y especialmente, hermanos, se conecta también con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Dice en San Juan 19 que a Jesús le dieron vinagre con una rama o una esponja con un hisopo. Es decir, hermano, el hisopo que se usaba en la purificación o para la purificación en el Antiguo Testamento, en la obra de Cristo también se usa el hisopo para limpiarnos. ¿Por qué? La Biblia dice que le dieron ese vinagre, el dolor, la angustia, eso representaba el vinagre, lo amargo de la prueba, se lo dieron a beber a Jesús en un hisopo. Y después de eso, fue cuando Jesús dijo: Padre, consumado es, y en tus manos encomiendo mi espíritu. El salmista David dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Jesús, después de hacer o tener ese acto con el hisopo, nos limpió y dijo: consumado es, está hecho, los he limpiado, los he lavado, y entregó el espíritu. Definitivamente, hermanos, todos hemos hecho cosas de las cuales no nos sentimos orgullosos, más bien nos sentimos avergonzados por lo que hicimos o por lo que dijimos a alguien que amamos o que lastimamos, y debemos de pedirles perdón. Hoy es un día, hermano, que debemos pedirle perdón a Dios, a las personas que hemos lastimado. Como hijos de Dios, no debemos decir: no puedo perdonar a esa persona por lo que me hizo, o no decir: no tengo ganas de perdonarlo porque no quiero. En mi corazón no siento perdonarlo. No se trata de lo que sientas o no sientas, se trata del deber como cristiano. Amén. Se trata de hacer lo correcto delante de Dios. No se trata, hermano, de decir quiero o no quiero. Simplemente, ya termino con esto. Simplemente, ¿quieres recibir el perdón de Dios? Tienes que perdonar al que te hizo daño. Es que no puedo perdonarlo. Pues no puedes recibir misericordia. Es que fue tan grande lo que me hizo, tan fuerte, tan doloroso lo que me hizo. ¿Qué le estamos haciendo a Jesús? Si todos los días, hermanos, nos acercamos al Señor, le decimos: límpiame, Señor, con hisopo y purifícame y seré limpio, Señor. Si todos los días, hermanos, lo hacemos, vamos a mejorar esas relaciones personales. Y vamos a mejorar, hermanos, estas relaciones que sí importan. Hay amistades que se pierden porque alguien fue más orgulloso que otro y no quiso pedir perdón. Hay familias que se pierden porque ninguno quiso reconocer, porque faltó el perdón. Hay iglesias que se destruyen porque faltó el perdón. Es que fueron tantas veces, no más de las que debes perdonar. ¿Quiere ponerse de pie, iglesia? La Biblia marca en Mateo también, capítulo 7, versículo 12, la regla de oro también: no hagas a otros, o más bien, como quieras que otros te traten,
así trátalos tú. Si quieres que tu esposo o tu esposa sea amoroso contigo o amorosa, tienes que ser amoroso primero tú con ella. Amén. Gloria a Dios. Mi hermano, aquí está el altar abierto, si usted quiere pasar, hermano, hermana, pero antes de eso quiero hacer la invitación. Si alguien quiere recibir a Cristo como Salvador y Señor, que no ha hecho la confesión de fe y decir, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador personal. Hoy tenemos, hermano, la oportunidad de pedir perdón, de ser perdonados. El altar está abierto. No lo abrimos nosotros por nuestras obras, lo abrió Jesucristo por su obra en la cruz del Calvario. Jesús mismo dijo, nadie llega al Padre si no es por mí. Si no te acercas a Jesús y le pides perdón, no puedes llegar al Padre. No sé, hermano, si usted tenga si hay alguien que tiene todavía un dolor, un rencor en su corazón, que al escuchar el nombre de esa persona que le hizo daño, o el acontecimiento sienta algo, puede ser tu padre, puede ser tu madre, puede ser un hermano, un tío, quien haya sido. Si tú recuerdas ese nombre a esa persona y sientes algo, es porque necesitas perdonar, es porque hay rencor en tu corazón. Y Dios hoy quiere librarte de eso. Quiere librarte de ese rencor, quiere librarte de esa amargura, quiere librarte de esa esclavitud. Yo te invito a que cierres tus ojos y le digas, Señor, tú sabes que esa persona me dañó tanto. Tú sabes, Señor, que esa persona me lastimó horriblemente. Pero hoy, Señor, porque yo quiero recibir tu perdón, porque yo quiero recibir tu misericordia, dile, Señor, yo perdono a esta persona. Di su nombre si quieres en voz alta o en voz baja, pero di su nombre. Perdono a tal persona en el nombre de Jesús. Quiero ser libre. Jesús, ayúdame a ser libre. Y dile, Señor amado, quiero recibir tu perdón. Quiero estar en paz contigo. Quiero estar en paz con los demás. Pide perdón al Señor también por lo que has hecho. Si tienes iglesia, algo que hacer en esta hora, si te tienes que salir de tu lugar y decirle a alguien que está en este lugar, perdóname hermano, perdóname hermana, díselo. Si quieres hablar con alguien y decirle, ¿sabes qué? Me equivoqué, perdóname, de verdad necesito que me perdones. Si tienes que hacerlo, hazlo.